En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Muy bien, vamos entonces a la palabra del Señor esta mañana. Vamos a comenzar con nuestro tema. Hemos hablado de las dos puertas que estaban unidas, la puerta de las aguas, la puerta de la fuente. Hace 15 días hablamos de la puerta de las aguas, que tiene que ver con la importancia de la Biblia, la importancia de la palabra de Dios en la vida de cada uno de los cristianos. Hablamos de las dos columnas que sostienen el cristianismo, que sostienen la fe cristiana, que es la palabra. Y estamos hablando, hace 8 días empezamos la segunda columna, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, sin la palabra y sin el Espíritu Santo no hay iglesia cristiana. La iglesia cristiana no es por ceremonias, no es por actividades buenas, aspectos humanitarios. Hay que hacer eso, pero lo que sostiene a la iglesia son la palabra y el Espíritu Santo. Muy bien, hace 8 días mencionábamos un tema muy importante en cuanto a las Sagradas Escrituras y especialmente con el Espíritu Santo, con lo que tiene que ver con nuestra vida. El pasaje que citábamos era 1 Corintios 13, capítulo 3, versos 16 al 17. Quiero que lo lean conmigo para que lo recordemos. A ver. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Volvamos otra vez a repetir ese primer texto. A ver. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? O como dice la Reina Valera, mora en ustedes. Es decir, una vez que nosotros tenemos a Jesucristo, nos convertimos en lo que originalmente Dios planeó. Dios planeó al hombre y la mujer para ser templo de Dios y para ser morada del Espíritu Santo. Nunca el hombre fue creado para andar lejos de la presencia del Espíritu Santo. El hombre fue creado para ser templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Ahora, en el camino, pues nos alejamos de Dios y estuvimos lejos. Pero cuando vino la redención, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él restaura lo que se perdió en el Edén. Por eso dice la Escritura que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Parte de lo que se había perdido es el concepto que fuimos creados para ser templo de Dios y para ser morada del Espíritu Santo. La redención tiene ese objetivo, volvernos al estado original. Y en el momento en que una persona tiene el encuentro con Jesucristo, que es natural, como lo dijimos hace 8 días, es una obra del Espíritu Santo que viene y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos revela a Jesucristo, nos lleva a los pies de Cristo y aplica la obra redentora de Jesucristo en nuestra vida. Inmediatamente, no solamente nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, sino que inmediatamente el Espíritu viene a vivir en nuestro ser. Nos convertimos en templo de Dios y en morada del Espíritu Santo. ¿Me ayudas? Mira a tu hermano y le dice, tú eres templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Y por eso dice el verso siguiente, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es... ¿Cuál es el templo de Dios? Diga, mi cuerpo es templo de Dios, mi cuerpo. Y el cuerpo, como es templo de Dios y morada del Espíritu Santo, se convierte en algo sagrado. Diga entonces conmigo, mi cuerpo es sagrado. Sagrado, eso tenemos que tenerlo en cuenta porque eso es lo que no tenemos en cuenta en nuestra vida. ¿Sí? No entendemos que nuestro cuerpo es sagrado. Dios lo tuvo así. Somos templo de Dios. Pero un pasaje que no leímos hace 8 días está en el mismo Corintios, 1 Corintios, pero en el capítulo 6. Y en el capítulo 6 dice, verso 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu? Otra vez, vuelve y lo reenfatiza. 2 veces lo reenfatiza Pablo en la 1 Corintios. Que nuestro cuerpo es templo, ¿de qué? Del Espíritu Santo.
quien está en ustedes. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En mí, en mi vida. Ahí está. Estos días en Nueva York tuve una experiencia linda. La volví a retomar porque a veces como que se le olvida unos detalles. Teníamos el día jueves, un día de ir a conocer la Estatua de la Libertad y de conocer un poco de cosas. Yo no tenía ningún interés para ir allá. Me fui solo para Manhattan. Tomé el tren desde Flushing y fui hasta la gran estación. Todo el recorrido, 1 hora de recorrido en tren. Pero fue lindo, mientras que iba en el tren, yo sabía que no estaba solo, que alguien iba conmigo y era el Espíritu Santo. Yo tuve la conciencia que el Espíritu Santo me acompañó y tuve una caminata que hacía tiempo no tenía. Caminé por lo menos 20 kilómetros. Duré 3 horas andando en Manhattan, pero estaba feliz porque el Espíritu Santo iba conmigo. Fueron 3 horas de conversación con el Espíritu. La verdad, dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios por ustedes, dándole gracias a Dios por mi familia, dándole gracias por los años que me ha dado. En fin, dándole gracias a Dios por Colombia, dándole gracias a Dios por todo. Qué lindo es caminar en la tierra, en cualquier lado, sabiendo que vamos con el Espíritu Santo. Charlando, conversando. Yo prefiero eso a aquellos que van con los audífonos, y usted ha visto a la gente andando y todo el mundo va hablando en la calle. ¿Han visto algunos que? Yo creo que antes, cuando alguien iba hablando solo en la calle, era como un loco, ¿no es cierto? Pero hoy en día hay otra forma de locura, pero al fin y al cabo es igual. Ahora, yo simplemente estaba hablando en mi corazón con el Espíritu Santo, porque sé que Él me acompañaba. Porque doquiera que yo esté, Él está en mí. Y ese Espíritu lo he recibido de parte de Dios. Y por eso nos dice algo más el pasaje. Dice, ustedes no son sus propios dueños. Antes yo creía que mi cuerpo me pertenecía a mí. Como consecuencia, si mi cuerpo me pertenece a mí, yo soy el dueño de mi cuerpo, puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Esa es una tremenda circunstancia que estamos confrontando y que parte del referéndum que estamos promoviendo junto con la doctora Vivian en el Senado de la República es pedirle a que se establezca en la ley que no es el derecho de los adultos de tener hijos, sino el derecho de los niños a tener un padre y una madre conforme Dios lo ha establecido, que es muy diferente. Ese es el referendo, porque les pedimos que nos ayuden con su firma, porque necesitamos 300,000 firmas para empezar. Y después necesitaremos 2 millones de firmas. Y les digo, dentro de poco necesitamos más firmas, porque vamos a lanzar un candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Dicen amén? Vamos a lanzar un candidato. Va a ser muy especial, un hombre de Dios, ya les diré quién es, ya lo conoceremos y veremos la situación, pero confiamos en que esta ciudad le pertenece al Señor, amén. Dígale a su hermano, esta ciudad le pertenece a Dios. Y no nos vamos a dejar amedrantar, vamos adelante, porque el Señor dijo, discipulen las naciones. Discipulen las naciones. Muy bien, entonces yo creía que mi cuerpo era mío, como dicen del aborto. Yo les mencioné hace 8 días que tengo un video que es difícil para ver, para presentar en una reunión así pública. Tal vez por algunos sentimientos, algunos cuando quieran lo podemos ver aparte. Pero es lo que pasó en marzo de este año en un hospital aquí en Bogotá. Donde las madres que se les hace creer que son dueñas de su cuerpo, pueden hacer con su cuerpo lo que quieran y como consecuencia, por ejemplo, pueden matar al ser que está en su vientre. Niños no nacidos con manos completas, brazos completos, piernas completas, cabeza completa, todos, sacados del vientre de la madre y envueltos en papel biodegradable, inclusive algunos vivos. Pero la madre hacía lo que querían con su cuerpo, porque su cuerpo es de ella. Pues déjeme decirle, los cristianos sabemos que nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Dígale a su hermano, nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Dice la palabra, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. ¿Cuál fue el precio por el cual fuimos comprados?
La sangre de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió para comprarme con su sangre bendita. Hoy mi cuerpo no me pertenece. Póngase la mano en su pecho, así diga, mi cuerpo no me pertenece. Mi cuerpo le pertenece al Señor. Amén. Entonces dice, honren con sus cuerpos a Dios. Así debemos honrar. Y hay mucho para hablar de ese tema, pero voy a seguir adelante con lo que tenemos en mente. Cuando el Señor estaba para ir ya a ser bautizado, se acercaron algunos a Juan, que bautizaba en agua, y le dijeron que si él era el Mesías, el que estaban esperando. Y él dijo, yo no soy. El que viene tras mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En el Nuevo Testamento es claro sobre el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Hay mucha discusión dentro del mundo teológicos, pero yo me alegro que ustedes no son teólogos, o mejor, sí son teólogos. Porque es que el concepto de teología hoy ha cambiado. El concepto de teología es una persona que tiene muchos conocimientos en la cabeza. Y ese es un gran teólogo, puede ser de la línea que sea en la teología. Pero el concepto sencillo de teología, un teólogo es un hombre o una mujer que conoce a Dios. Eso es teólogo. Que conoce a Dios. Teos, Dios, logos, conocimiento. Que conoce a Dios. Una persona puede tener la cabeza muy llena de conocimiento y no conoce a Dios. Aunque lo llaman la ciencia teólogos, un verdadero teólogo, y respeto a esos teólogos, tengo muchos amigos que no solamente son teólogos de la cabeza, sino que conocen a Dios, realmente. Pero un teólogo empieza con aquel que conoce a Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen a Dios? Amén. Amén. Dígale a su hermano, yo soy un teólogo. Eso parece un poco arrogante, ¿no es cierto? Dentro del sistema que tenemos educativo, es arrogancia. No, si conoce a Dios es teólogo. Si tiene mucho conocimiento y no conoce a Dios, no es teólogo. No es. ¿Me comunico? Pedrito, dile a mi hermana que tú eres teólogo. Amén. Y hermana, dígale que tú eres teóloga también. Eso. Dígale a su hermano, yo soy teólogo o teóloga. Sí, porque conozco a Dios. Es el concepto sencillo de la palabra. Ahora, hace 8 días miramos muchos textos que hablan de la promesa del Padre, que desde los profetas Joel, del profeta Isaías, del profeta Ezequiel y otros, y Jeremías, hablaron de una promesa que Dios daba, que iba a dar su Espíritu Santo en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo iba a ascender al cielo, le dijo a sus discípulos en Lucas 24:49, no os apartéis de Jerusalén, sino quedaos en Jerusalén hasta que reciban la promesa que el Padre les dio. Habla de la promesa del Padre. Y luego en Hechos capítulo 1, en el versículo 4, menciona que no se fueran hasta que recibieran la promesa del Padre. Y sigue adelante en muchos pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, especialmente de los hechos, que llamamos los hechos de los apóstoles, pero que en la realidad, al volver a releer el libro de los hechos esta semana, sigo afirmando que no se debiera llamar los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que actúa a través de toda la iglesia primitiva. Es el que siempre está presente en todo momento. Entonces, dice en el capítulo 2, versículo 1 al 4, que estaban los 120 reunidos en el aposento alto. De repente descendió el Espíritu Santo sobre ellos en lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. En varias oportunidades en el libro de los Hechos menciona que una de las formas en que se expresaba la presencia del Espíritu Santo en los hermanos, en la iglesia, era hablando en otras lenguas. Hay uno que otro que no lo menciona, pero normalmente la palabra que usa es lenguas. Déjenme compartirles a nivel de testimonio. Yo tuve la experiencia de las lenguas hace 52 años. Desde que tuve la experiencia de hablar en otras lenguas, las utilizo. No las utilizo en público porque no siento que es para ello, pero sí en mi comunión con Dios. En mi oración con el Señor, sí, oro en lenguas, porque hay momentos que no sé pedir como conviene. Pero cuando hablo en lenguas, el Espíritu Santo pide por mí
con gemidos indecibles y conforme a la voluntad de Dios demanda por mi vida. Ahí está en Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante. Entonces, yo tengo la experiencia de hablar en lenguas. No le digo a todo el mundo que tiene que hablar lenguas. Eso es el Espíritu Santo que lo da como Él quiere. Pero una de las posibilidades es hablar en lenguas. Pero quiero mencionar, por ejemplo, la palabra bautismo. Él los bautizará. Es la palabra baptizo en griego, que tiene una figura muy linda, muy hermosa. Permítame mencionarlo con lo que va a pasar el próximo domingo, el próximo sábado, que tendremos bautismos en agua para los que no se han bautizado. El jueves habrá una reunión a las 6 de la tarde para que reciban la instrucción. Algunos ya han estado recibiéndola. Pero la palabra baptizo en griego tiene esta figura. Es la idea de digamos una tela blanca, por decir un color. Una tela blanca que se sumergía en una tinta. Un líquido con una tinta, se sumergía completamente la tela y después la sacaban la tela y la tela cambiaba del color, ya no era blanca sino del color que era la tinta. Supongamos que era tinta roja o tinta verde o lo que sea, no importa el color de la tinta. Lo sacaban y una vez que sacaban la tela, cada fibra de la tela quedaba impregnada para siempre, cambiaba de color. Quedaba impregnada para siempre del nuevo color en el cual había sido sumergido. Esa es la figura que utilizamos del bautismo. Cuando una persona realmente se ha arrepentido, tiene la revelación de Jesucristo en su vida y se bautiza con la convicción de que Jesucristo es el Señor de su vida, la única esperanza para su vida, y es bautizado, una vez que se sumerge en el agua, cuando sale impregnado para siempre de Jesucristo. Nunca más dejará el camino del Señor, porque se ha arrepentido. No es un rito religioso, es una identificación plena con Jesucristo, su obra en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ahora, esa misma palabra se utiliza para el Espíritu Santo. Una vez que nosotros venimos al Espíritu Santo, venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y el que nos bautiza en el Espíritu Santo es Jesucristo. Dice Juan, Él, hablando de Jesús, os bautizará. Cuando se bautiza en agua, el que bautiza es el pastor o la persona encargada del bautismo. Pero cuando se bautiza en el Espíritu Santo, no es el pastor el que bautiza, es Jesucristo el que nos bautiza. Nos sumerge completamente en el Espíritu Santo y Él quiere que lo entendamos bien claro, que a partir de ese momento nuestra vida está impregnada de la presencia del Espíritu Santo para siempre. Para siempre, dígale a su hermano, para siempre nuestra vida es impregnada. Somos bautizados en el Espíritu Santo. No es tanto la experiencia externa como la realidad interna. La realidad que vivimos. Vivimos en esa presencia del Señor. Normalmente no somos conscientes de esa verdad. Como no somos conscientes a veces del bautismo en agua. Creemos que es un rito religioso que se hizo. Pero no es un rito religioso. Es mucho más. Es una realidad que está detrás del camino de obediencia que tenemos al ser bautizados. Así que cuando una persona viene a Jesucristo, una de las señales que da el Espíritu Santo, viene a vivir en él, como leímos otro pasaje hace 8 días, que el Espíritu Santo estará en nosotros y estará con nosotros. No solamente en, sino con. Estará a nuestro lado. El Espíritu Santo también vendrá. Muchos pasajes de la Biblia mencionan que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Esta mañana, entre el primero y este culto, estaba recordando un hecho que se refiere al Antiguo Testamento. Es el hecho de David, cuando fue ungido por el profeta Samuel como futuro rey de Israel. Dice que una vez que Samuel derramó el aceite sobre él y le dijo que Dios lo escogía para ser el futuro rey de Israel, a partir de ese momento el Espíritu Santo descendió sobre David. Dios señaló a David a través del Espíritu Santo para ser el hombre que Dios iba a utilizar conforme a su corazón.
Y vez tras vez en el Antiguo Testamento habla de que el Espíritu Santo venía sobre. Y cuando habla de venía sobre, implica poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les mencioné hace 8 días que Jesús, después de que fue bautizado en agua, Él salió, el Espíritu Santo descendió sobre Él y el Espíritu Santo lo llenó, y dice que lleno del Espíritu Santo, Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por 40 días. Y después de que descendió del desierto, cuando vino a Galilea, vino no solamente lleno, sino vino en el poder del Espíritu Santo. Vino lleno y en el poder. Dios quiere que nosotros andemos llenos del Espíritu Santo, pero también andemos en el poder del Espíritu Santo. En el poder para servir, en el poder para hacer su voluntad, en el poder para dar testimonio de su gracia, para dar testimonio de su amor. Esas son las figuras que encontramos en las Escrituras. Pero quiero mencionar, por ejemplo, una que para mí es ineludible de que una persona está llena del Espíritu Santo. Ineludible. ¿Sabe cuál es? El fruto del Espíritu Santo. Si una persona dice que está llena del Espíritu Santo, pero no tiene fruto del Espíritu Santo, si no está controlado por el Espíritu Santo y el fruto no se manifiesta en él, no está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es amor. ¿Qué más? Gozo, paz, mansedumbre, paciencia, bondad, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona que anda en esa dimensión es una persona que vive llena del Espíritu Santo. Y no dudo, ha sido bautizado en el Espíritu Santo. No se trata simplemente de hablar en lenguas. ¿De qué sirve que hable en lenguas y no tenga amor? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Es como metal que resuena o címbalo que retiñe, según 1 Corintios 13. ¿Cierto? Pero una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que sabe amar, que tiene paciencia, que la ira no lo controla. La ira no es su señor, Él es señor de la ira. El hombre sabe controlar la ira. ¿Cuántos de ustedes saben controlar la ira? Tremendo, ¿no es cierto? Que la ira nos controle. Por eso digo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo somos pacientes. Aleluya. ¿Qué problema tenemos los cristianos con la impaciencia, no es cierto? ¿Alguno de ustedes sufre de impaciencia? Uy, pastor, es que me da una rabia que yo... Está bien, dele rabia si quiere, pero eso quiere decir que no está lleno del Espíritu. Si está lleno del Espíritu Santo, tiene paciencia, tiene mansedumbre, tiene esperanza, tiene fe, fidelidad, tiene gozo, tiene alegría. La vida cambia completamente. Yo la verdad tengo que decir, Dios ha sido misericordioso, me mantiene lleno con su Espíritu y entonces trato de vivir siempre para agradarle a Él. Cuando una persona llena del Espíritu vive para agradar a Dios. Amén. No para agradarse a sí mismo. Una aclaración. La palabra llenura del Espíritu Santo puede ser confundida. Por ejemplo, suponte que yo voy manejando el carro y miro la aguja de la gasolina y me doy cuenta que está casi vacía. ¿Sí? Empty. Entonces busco una gasolinera lo más pronto posible porque dentro de poco me va a quedar para arrastrar el carro difícil, y si es automático peor, no puede arrastrarlo, no puede empujarlo, ¿no? Mecánico sí. Voy entonces a la estación de gasolina y lleno. Y algunos dicen, lléneme o échamele 10,000 pesos, aunque sea para llegar a la casa. Un galoncito aunque sea, con eso llego. O échamele 20,000. Y cada uno quiere llenar. Algunos dicen, hermano, yo vengo a la iglesia para llenarme para la semana, para llenarme el tanque. Porque necesito que mi tanque esté apenas para cumplir la semana. El próximo domingo vengo a que me llenen más, vuelven y me pongan la manguera y me tanqueen hasta para la semana me aguanto, ¿no?
Y algunos piensan que así es la vida cristiana, así es la vida del Espíritu Santo. Que uno pide al Señor y entonces el Espíritu Santo viene por medida. Nuestra vida viene por porciones. Y entonces uno dice, bueno, hasta aquí, Señor. Sí, de aquí para allá, no más. Y vuelve para ser lleno. No. El Espíritu Santo no viene de esa manera, no nos llena de esa manera. ¿Sabe qué significa llenura del Espíritu Santo? Una persona llena del Espíritu Santo no cuando tiene más del Espíritu, sino cuando el Espíritu tiene más de él. ¿Me comunicó? Escúcheme. No es cuando yo tengo más del Espíritu, es cuando el Espíritu tiene más de mí. Hay áreas de mi vida que no están rendidas al control del Espíritu Santo. Soy yo el que las controlo. Y soy lleno del Espíritu Santo cuando entrego esas partes de mi vida que yo controlo y se las entrego para que el Espíritu Santo las controle. Por ejemplo, vuelvo y digo el ejemplo que di hace 8 días. Aquí en el Polo Club, hace años, una familia estaba feliz porque habían comprado una casa muy linda, muy hermosa, de las casas del Polo Club. Y me llamaron para que yo fuera a orar por ellos, por orar por la casa. Y fui, y la hermana me estaba esperando y me mostró con tanta alegría la casa. Me abrió la puerta y íbamos puerta, lugar tras lugar, iba abriendo la puerta de la cocina, la puerta del baño que estaba allá. En fin, todo, la puerta de la sala muy bonita, el traspatio, me abrieron la puerta, fui al traspatio, todo lindo. Entonces fuimos al segundo piso, cuando el pastor le muestro las habitaciones, las alcobas. Subimos, pero cuando subimos había una puerta ahí frente a la escalera que no se abrió. Entonces yo subí. Con ellos me mostraron la alcoba matrimonial muy hermosa, la alcoba para las 3 hijas, también tenían la sala de estudio, el cuarto de estudio, tenían el cuarto de música, eran bastante grandes, muy bonitas, tenía un altillo muy lindo, me mostraron todo, hermoso, limpio, muebles, preciosísimo. Cuando bajamos otra vez, yo esperaba que se abriera la puerta que no me abrieron, seguía cerrada. Bajé y pasamos por ese lado y no se abrió la puerta. Entonces yo le dije, hermana, tengo curiosidad. Se abrieron todas las puertas de la casa, menos esa puerta que está al pie de la escalera. ¿Qué hay ahí, hermana? Ah, no, pastor, no se afane. Ese es el cuarto de San Alejo, donde se guardan las cosas que no son para mostrar. Y el Señor me dijo, hay cristianos que tienen cuartos de San Alejo en su vida, que saben que no son cosas para mostrar, pero ahí están. ¿Alguno de ustedes tiene cuarto de San Alejo en su vida? Algunos tienen salas completas de San Alejo, no meramente cuartos, salas completas. ¿Sí? Pueden mostrar todo lo demás que tienen, pero esas partes de su vida, de su carácter, de su temperamento, de su manera de hablar, de las palabras que dicen, esa no quiere que nadie las escuche. Ser lleno del Espíritu Santo es rendir el cuarto de San Alejo al Señor. Es que todo lugar, cada pulgada de mi vida esté controlada por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Quieren esa vida? Dígale a su hermano, ¿quieres esa vida? Esa vida es para todos. Claro, tenemos que renunciar a aquellas cosas que a Dios no le agrada. A veces es la manera de mirar con nuestros ojos. Hay hombres que no pueden ver a una mujer sin pensar en aspectos carnales. Miran a una mujer, pero no la miran con ojos santos, con ojos sagrados. La miran simplemente con codicia, con lascivia. Hay que entregarle todas esas áreas de nuestra vida al Señor. Yo le he dicho a las hermanas de adoración, y espero que se cumpla dentro de poco, ya les dije, allá se mandaron a hacer. Le dije a todas, perdónenme hermanas de la adoración, voy a decir esto, sé que es parte de la cultura, pero quiero cambiar un poco la cultura. Le digo, hermanas, ya lo mandamos a hacer
como les gusta, no les gusta falda, les gusta pantalón, está bien. Pero mándenme a hacer unos pantalones, pero muy amplios. ¿Me comunico? Amplios, sí, amplios. No hay nada que atraiga más a la vista del hombre que un pantalón en una mujer pegado. Ahora, las hermanas no lo hacen con esa intención. No lo hacen con esa intención. Hay una situación pura en su mente y en su corazón, no lo dudo. Pero los hombres tenemos otra forma de leer algunas circunstancias. ¿Me comunico? Tal vez alguien dirá, el pastor está fanático. No, quiero que recordemos que somos templo de Dios. Somos morada del Espíritu Santo. ¿Qué somos para Él? Para agradarle a Él nada más. Bueno, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Realmente es lo que nosotros debemos de tener en nuestra vida, esa llenura. Yo digo, el fruto del Espíritu Santo es básico en nuestra vida. Para que una persona esté llena del Espíritu Santo, que muestre que está llena del Espíritu Santo, es porque el fruto está en él. O está en ella. Si no tiene el fruto de él, entonces no está en él. No está lleno del Espíritu Santo. Yo mencionaba a Rocío y a su esposa hace un momentico, le pregunté a él si la amaba, estaba dispuesto a morir por ella. Y me dijo que sí. Y le pregunté a Rocío si estaba dispuesta a reconocerlo como la cabeza del hogar. Me dijo, bueno, lo pensamos. No sé que tiene un hogar lindo los hermanos. Pero cuando en Efesios capítulo 5, verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, vivid continuamente llenos del Espíritu Santo. Hace esa introducción el apóstol Pablo para hablar enseguida de la relación de pareja. El mensaje es sencillo. No podemos tener un hogar lleno del Espíritu Santo que no manifieste las virtudes que menciona allí. Un hogar que no es lleno del Espíritu Santo es un hogar que va a tener muchos conflictos. Y por eso, permítame decir lo siguiente. Muchos tienen la idea de que cuando hay problemas entre el hombre y la mujer, hay manera de pensar distinta, diferente, hay temperamentos distintos, lo que sea. En fin, la solución para esos problemas, para esa diversidad de problemas que tienen, es el divorcio. No. A la luz de la Biblia, la solución no es el divorcio. La solución es la llenura del Espíritu Santo. Porque una mujer llena del Espíritu Santo reconoce a su marido como cabeza del hogar y lo respeta. Lo honra. Le da el lugar que Dios le ha dado. Reconoce el lugar que Dios le ha dado. Una mujer llena del Espíritu Santo. Una mujer llena de ella misma no lo reconoce. Una mujer llena de su naturaleza humana reclama sus derechos. Y tiene conflicto con su marido y piensa que la única respuesta es el divorcio, separarse, punto. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre que ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y está dispuesto a dar su vida por ella, no porque es perfecta. Porque Dios nos ama a nosotros, no porque somos perfectos. Pero su amor cubre nuestra imperfección. El marido que ama a su mujer es un marido que sabe que con su amor cubre los defectos de su mujer. ¿No saben que el amor cubrirá multitud de pecados? Decía Santiago. Un hogar lleno del Espíritu Santo es un hogar lleno de la paz de Dios, del fruto de Dios. Si no hay la llenura del Espíritu Santo, hay una guerra, ¿entiendas? Luchas. Y palabra va, palabra viene, grito va, grito viene, mirada va, mirada viene. Y no hay respuesta. Pero cuando nuestra vida está llena, cuando el hombre está lleno del Espíritu Santo y la mujer llena del Espíritu Santo, aleluya, en medio de sus dificultades se aman, se perdonan,
se ayudan, se animan y nunca piensan abandonar el barco. ¿Dicen amén? Amén. ¿Es o no necesaria la llenura del Espíritu Santo? Amén. No es una alternativa, es un mandamiento. Antes bien, sed llenos. Es una forma imperativa que está el pasaje. Imperativa. Sed llenos. Pero eso tiene que ver también con la relación padres e hijos. Los padres, cuando están llenos del Espíritu Santo, saben no provocar a ira a sus hijos. Saben cómo atender a sus hijos. Le enseñan el camino del Señor. Una de las cosas que me fascina en la comunidad judía, en la historia judía, es lo que es la celebración del Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, o Bar Barakah, que es para las mujeres, Bar Mitzvah para los hombres, cualquiera de las dos. Es muy lindo porque se hace más o menos a los 13 años de edad, 12, 13 años de edad. Durante esos años anteriores, desde el momento cero, desde el momento de la concepción, el padre y la madre están pronunciando palabras de bendición para su hijo que está en el vientre de la madre. Cuando nace, lo bendicen, oran por él, lo circuncidan conforme la palabra del Señor y comienzan a enseñarle a medida que crece, le enseñan la palabra de Dios. Cuando llega a los 12 años o 13 años, ese niño está instruido en la palabra de Dios y tiene sabiduría. Es sabio, porque no hay nada que haga más sabio a un hombre o a una mujer que la Biblia, que la palabra de Dios, que los principios de Dios. Nos hace sabios, inteligentes, nos da conocimiento. Y una de las cosas que me maravilla de la vida de José, hay muy poco que se dice de José, el padre putativo de Jesús. O sea, muy poco que se dice, simplemente unas pocas palabras en el capítulo 1 y después desaparecen, no se sabe ni cuándo murió siquiera. Simplemente se da a entender que en el camino él murió en algún momento. Pero ¿cómo sabemos que José fue un gran padre? ¿Sabe cuándo lo descubro? Cuando su hijo Jesús fue al templo a la edad de 12 años y discutía con los maestros de la ley y los asombró con la sabiduría que tenía. ¿Sabes? ¿Sabes? No los asombró porque era Dios. Los asombró porque había sido enseñado en los principios que Dios había establecido. ¿Qué deber el que tenemos los padres de enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos desde su infancia? Como dice el apóstol Pablo acerca de Timoteo. Timoteo dice, desde tu niñez, le dice Pablo a Timoteo, desde tu niñez conoces ¿qué? Las sagradas escrituras. Timoteo era bendecido, aunque parece que no tenía a su padre, había muerto o algo por el estilo, porque estaba al cuidado de su abuela y de su madre, nada más. Pero desde la niñez, ya sea que sus padres, su papá le enseñó o su madre le enseñó, sus padres le enseñaron las sagradas escrituras desde su niñez. Y esas sagradas escrituras, dice, le pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante Jesucristo. Y cuando llega al verso 17 del mismo pasaje, dice, para que el hombre o la mujer de Dios sea completamente preparado para toda buena obra. ¿Sabes qué utiliza el Espíritu Santo para llevarnos a ser sabios? La palabra. Por eso digo, esos dos baluartes, la palabra y el Espíritu, son ineludibles. No obra el Espíritu Santo con su llenura fuera de la palabra. Y la palabra sin la llenura del Espíritu Santo no tiene efecto. Necesitamos la palabra de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Dígale a su hermano, yo necesito conocer la palabra. Amén. Y necesito vivir lleno del Espíritu Santo. Entonces estaremos aptos para toda buena obra. Amén. Entonces seremos bendición en la tierra. Entonces nuestros hogares serán bendición. Entonces nuestra vida tendrá significado.
entonces nuestra vida tendrá valor. Sin la palabra de Dios y sin el Espíritu Santo, nuestra vida carece de significado. Nuestra vida carece de propósito. Solamente cuando el Espíritu Santo y la palabra llegan a nuestra vida, entonces, aleluya, podemos encontrar que yo valgo, que yo tengo significado. Amén. ¿Puedes decir conmigo? Yo valgo, tengo significado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. ¿Qué necesidad tenemos realmente del Espíritu Santo? Es una necesidad bastante grande, bastante enorme en nuestra vida. Bueno, el tiempo se me va. Cuando ustedes estudian, por ejemplo, la vida de Daniel, muy jovencito, fue llevado prisionero al rey Nabucodonosor, al reino de Nabucodonosor. Y cuando el rey quería tener jóvenes preparados, pidió que los alimentaran con los mejores banquetes que tenía el rey para que crecieran fuertes. Cuando le dijeron a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego lo que el rey pedía, dijo: no, nosotros no queremos contaminarnos con la comida del rey. Sabía que eran comidas ofrecidas a los dioses paganos y que no iba a edificarlos. ¿Cómo aprendieron ellos esos principios? Porque sus padres les enseñaron el camino del Señor. Por eso no había nadie más sabio en todo el imperio babilónico que Daniel. Amén. No había nadie más valiente del imperio babilónico que Sadrach, Mesach y Abednego. Valientes y sabios. Qué hermoso, ¿no es cierto? ¿Por qué Esther fue tan sabia? Uno lo descubre sencillamente. Esther fue sabia, supo conducirse, porque su tío Mardoqueo, que la había criado, la crió con los principios de la palabra de Dios. Y cuando tuvo que arriesgar su vida, la arriesgó y Dios la utilizó para traer bendición a su pueblo. Hermanos, vivir la vida llena del Espíritu Santo y amar la palabra de Dios, no hay nada más bello en la tierra. Es incomparable. Dile a tu hermano, es incomparable. La palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu son imprescindibles en nuestra vida. Les voy a animar. No tengo tiempo para leer el pasaje. Pero un punto más en la llenura del Espíritu Santo son los dones del Espíritu Santo. Algunos no sé cómo se inventaron la idea de que los dones cesaron cuando los apóstoles murieron. Eso no es bíblico. La Escritura en ninguna parte lo dice. Los dones existen mientras que exista la iglesia. Mientras que el Espíritu de Dios esté en la iglesia de Dios, el Espíritu Santo da los dones. Da dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Da dones de sanidades. Discernimiento de espíritus. Da los dones del Espíritu Santo que están en 1 Corintios capítulo 12, que me parece que no es una lista exhaustiva, sino demostrativa. Hay dones que el Espíritu Santo quiere dar a cada miembro de la iglesia. Y que yo no dudo que en alguna manera ya en usted está ese don. Pero si yo le preguntara cuál es el don que Dios te ha dado, no sé lo que me diría. Tal vez alguien dirá, ni sé si tengo dones. Hermanos, la figura es clara. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y así como el cuerpo humano, cada parte de mi cuerpo tiene funciones especiales. Hasta las uñas para guardar mugre, aunque sea. Pero tiene función, ¿no es cierto? Para embellecer el cuerpo, lo que sea, para lo que sea. Todo tiene función en mi cuerpo, en el cuerpo, el cabello. Todo tiene función. Los miembros externos y los internos, todo tiene una función. Porque el miembro que no funciona en el cuerpo no sirve. Si un miembro en tu cuerpo no funciona, te ponen problemas a ti en el resto del cuerpo. Si esta mano un día dijera, ahora no quiero moverme, y se queda ahí sin moverse, ¿el cuerpo puede marchar bien? No.
la mano se atrofia y el cuerpo se perjudica. ¿Sabes, hermano? La única manera que la iglesia marcha saludablemente es cuando cada miembro del cuerpo de Cristo ejerce el don que Dios le dio. Y según 1 Corintios 12, los dones son dados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da los dones al cuerpo como Él quiere. Es necesario que descubramos los dones que tenemos, los dones que Dios nos ha dado. Es decir, no podemos ser la iglesia de Jesucristo sin el Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo. Y permítame terminar. ¿Cómo sé que soy lleno del Espíritu Santo? 4 cosas deben acontecer en mi vida. 4 cosas acontecerán en mi vida si soy lleno del Espíritu Santo, si vivo lleno. Si una de esas 4 falta, debo pedir que ser lleno del Espíritu, darle más de mi vida al Señor. Primero, fe. ¿Cómo sé que soy lleno del Espíritu Santo? Porque soy lleno de fe. Léanse los Hechos de los Apóstoles capítulo 6, cuando escogieron a los diáconos que atendían. Eran varones llenos de fe. Necesitaban fe para repartir, permítanme la expresión, para compartir, para dar, para repartir arracachas, zanahorias y todo lo demás. Necesitaban ser llenos de fe. ¿Qué es una persona llena de fe? Una persona llena de fe es una persona que sabe confiar en la palabra de Dios. No es fe si no está fundamentada en la palabra de Dios. Fe es distinto a pensamiento positivo. No es pensamiento positivo. Fe es aquello que descansa en lo que Dios ha dicho. Fe es creer todo lo que Dios ha dicho. ¿Y cómo sé lo que Dios ha dicho? Lo que está aquí en este libro. Amén. Que está aquí. Si crees todo esto, tienes fe. Si no crees en esto, no tienes fe. Pero yo creo en fulano, pero eso. Fe es creer lo que Dios dice en su palabra. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las que no se ven. Y todo eso basado en lo que está escrito. Fe. Lo segundo es obediencia. Una vez que yo leo lo que Dios dice en su palabra, ¿qué hago? Amad a vuestros enemigos. ¿Qué hago? Aleluya, amén. Obediencia. Lo que Dios manda, lo obedezco. Por ejemplo, algo sencillo, bien sencillo. Dios dice traer los diezmos al alfolí. Recuerden que eso casi nunca lo hablo, pero hoy tengo que decirlo. Traer los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunden. ¿Lo crees? ¿Tiene fe? Amén. Si tiene fe, ¿qué hay que hacer? Obediencia. Sencillo, ¿no es cierto? No tienes que ser un gran teólogo, pero como el mundo lo concibe, ¿no? ¿Conoces a Dios? Entonces tienes fe en su palabra y la obedeces. Tercero, su vida está saturada por el amor de Dios. Ama. Siempre piensa de los demás lo mejor. Nunca guarda prejuicios contra otros. Y si tiene algunas dudas, las lleva al Señor y no anda chismeando. En la iglesia del Señor no cabe el chisme cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es amor. Nos llena de amor. Y en cuarto lugar, otra señal es servicio. Como dice la frase común, el que no vive para servir, no sirve para vivir. 4 características de una persona llena del Espíritu Santo, bautizada en el Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Fe, obediencia, amor, servicio. Bendito el Señor. ¿No le damos gracias a Dios?